Bien, vamos a iniciar con nuestra primera clase del día de hoy, la cual tiene como objetivo explicar cómo es que vamos a realizar esa primera parte tan importante de nuestro documento, que será nuestro proyecto de imagen pública y de relaciones públicas. Recordemos que lo que vamos a realizar es un trabajo de investigación de imagen de la organización en la cual labore alguien del grupo o bien una institución que ustedes escojan. Siempre es bueno recomendarles que con la institución que se trabaje hay que asegurarse que esté en la disponibilidad de proporcionarnos la información necesaria para construir esta primera parte de nuestro documento, así como resolver algunas dudas, validación de instrumentos para poder medir la imagen y la opinión pública que tienen de nuestra organización. Entonces vamos a iniciar hablando sobre esta primera parte que comprende la introducción y la más importante que son los marcos referenciales. El primer punto que tiene nuestro proyecto de imagen pública es la introducción. Dicho sea de paso, quiero aclarar que la introducción la haremos de último, casi al finalizar nuestro curso. ¿Por qué? Bueno, pues porque la introducción viene siendo una descripción general de lo que el lector se va a encontrar en nuestro trabajo grupal o nuestro trabajo de investigación. Es decir, la introducción tiene que poner en contexto a nuestro lector de lo que se va a encontrar en el trabajo, qué son los aspectos que vamos a abordar en la investigación, cuál va a ser el motivo por el cual nosotros planteamos ese problema que queremos investigar para poder confirmar o no la hipótesis que tengamos, en este caso en nuestro trabajo, o bien cumplir los objetivos. Pero también vamos a ponerlo un poco en antecedentes del contexto en el cual se desarrolla la investigación. ¿Qué quiere decir en este caso? Pues más o menos la situación de imagen que está viviendo la institución con la que laboremos. Entonces, la introducción es una sección inicial al tema, como les decía, situándolo dentro de un contexto de lo que sucede en este momento con relación al mismo. Recordemos en este caso que nuestro objeto de estudio será la institución que trabajaremos y el contexto pues es su entorno. ¿Qué opinan, por ejemplo, o cómo está actualmente la opinión hacia la empresa por parte de sus clientes? O si es una institución, los usuarios que utilizan a esta institución, cómo es que piensan referente a la imagen o a esta organización que presta algún servicio o atiende. ¿Cómo se encuentra la imagen de nuestra organización frente a otras que son competidoras de forma directa o indirecta? Evaluar aquellos puntos negativos que conforman nuestra imagen corporativa y que posiblemente no lo vemos o los públicos de interés no lo explicitan como tal, sino que nosotros intuimos que pueden ser estos y que son los que vamos a confirmar en la investigación. Pero también vamos a determinar cuáles son esos puntos fuertes, esos anclajes en cuanto a la imagen que tiene nuestra organización para confirmarlos y de ellos apoyarnos para construir todo lo que es el plan de imagen pública y de relaciones públicas. Entonces, se establece también en la introducción el propósito por el cual nosotros la estamos desarrollando y finalmente los objetivos de todo el contenido posterior al estudio, que aquí estamos hablando ya viene siendo pues definir muy someramente, no declaradamente como puede ser en el planteamiento del problema, sino muy someramente por qué razón o qué perseguimos con realizar este estudio que vamos a presentar en este proyecto. En general, recuerden ustedes que va seguido la introducción de ya lo que es el cuerpo o desarrollo del tema y de las conclusiones, ¿sí? Es decir, en la introducción
pues vamos a colocar dentro del cuerpo del texto algún argumento contextual para situar al lector en la situación que está viviendo. Si en algún momento se tuvieron algunas investigaciones, pues hablar muy someramente de ellas o por lo menos el resultado general que se tuvo. Si la organización está enfrentando algún problema que podría ser, por ejemplo, en el caso de una empresa baja en ventas o en el caso de una institución posiblemente una baja en la frecuencia de visita de usuarios para adquirir un servicio de esta institución, y de los cuales nosotros consideramos o le atribuimos que puede ser el origen una mala imagen pública. Entonces eso hay que explicarlo justamente en ese desarrollo de la introducción y finalmente a lo que se concluyó. No decir específicamente conclusiones, sino más o menos muy someramente definir una conclusión general de todo estudio. Recuerden que la introducción lo más que puede tener de extensión es de una página a página y media. Por lo tanto, uno tiene que sintetizar y ser muy concreto al momento de desarrollarla. Pero como les decía, por eso es que la hacemos de último, al final que ya tenemos todo nuestro proyecto, todo nuestro trabajo de investigación documental para hacer los marcos referenciales, la investigación de campo para validar lo que nosotros intuimos que pasa en la organización a nivel de su imagen, confrontarlo con el marco teórico y contextual el que tenemos y posteriormente a ello pues elaborar una propuesta a raíz de las conclusiones que nosotros podamos obtener. Entonces, todo eso lo vamos a desarrollar durante el trimestre y entonces conforme nosotros vayamos conociendo lo que vamos a ir haciendo, pues es bueno irlo escribiendo para luego ya solo que sea más fácil poder construir la introducción. Es decir, lo que se recomienda es, por ejemplo, cualquier paso que se haga para investigar, tratar de en un apartado, en otro documento, escribir qué fue lo que se hizo y cuáles fueron esos principales resultados, de manera muy resumida, para que luego al final, cuando ya tengamos que elaborar la introducción, ya tenemos ideas principales y secundarias en ese texto, que solo lo que hace falta es darle esa forma de estructura de un enunciado, de un párrafo, para poder construir la introducción, que no, como les digo, debe de tener una extensión de una página a página y media. Y acá es en donde nosotros vamos a iniciar con nuestra primera sesión del día de hoy, que son los marcos referenciales. Después de haber tenido la oportunidad de organizar los grupos y definir con qué institución vamos a trabajar este proyecto, ahora procede a definir esos marcos que le van a dar el contexto al lector en la situación en la que se encuentra la organización y el marco teórico que va a ser esa serie de conceptos técnicos que nuestra profesión o disciplina como relacionistas públicos o magísters en imagen pública sabemos, pero que el lector desconoce y que por lo tanto, para que él pueda comprender el estudio, es bueno hacerle un recordatorio teórico de los términos que nosotros vamos a utilizar en este documento. Recuerden ustedes que no se trata directamente de hacer un diccionario como tal, sino básicamente tratar de ir explicando lo que la teoría va diciendo de esos diversos temas que nos interesan que el lector conozca para que luego puedan comprender por qué establecimos la investigación de esa manera, por qué establecimos el planteamiento del problema, por qué hicimos los cuestionarios o los instrumentos de investigación tal como lo diseñamos y por supuesto que puedan entender también ese análisis y discusión de resultados de lo que obtengamos en esa investigación. Entonces, cuando hablamos nosotros del marco contextual, nos referimos a que se debe de escribir la situación en la cual se encuentra la industria, la organización, la empresa, la institución con la que nosotros trabajemos. ¿Cómo está actualmente? Y recuerden ustedes que en el tema de imagen pública, generalmente tendríamos que ver a las organizaciones desde tres puntos de vista como para poder garantizar si están bien o están mal. Por ejemplo, cómo se encuentra económicamente la organización. Dos, cómo se encuentra su imagen, qué opinan de esta organización los diferentes públicos, en este caso con los cuales consideramos que puede relacionarse.
Y finalmente, cómo se encuentra esta organización de frente hacia otras organizaciones parecidas, similares o que compiten directo o indirectamente. Entonces, esos tres pilares son las tres aristas a través de las cuales nosotros podemos empezar a escribir o elaborar ese marco contextual. No quiere decir que sea la única manera, pero de cierta manera es una forma más práctica de poder ir al grano. Porque recuerden ustedes que el marco contextual, ese contexto que vamos a escribir, debe de ayudarnos también a nosotros a explicar del por qué o el por qué estamos planteando una investigación o lo que vamos a realizar. Entonces, por lo tanto, en el marco contextual deberíamos de describir situaciones de la empresa que estén relacionadas de cierta manera con el problema que puedan tener de imagen pública o de relaciones públicas. No hablar de otras cosas que al final no nos van a servir en el texto, porque al final sería información vacía que no sirve o no aporta nada para la calidad de la investigación. Entonces, al elaborar el contexto, puede ser que yo lo elabore desde el contexto económico, social, administrativo de la organización, político, gubernamental, religioso, social, cultural, desde los aspectos que ustedes crean convenientes definirlo, pero siempre que esté en conexión con la pregunta o con el tema que yo voy a investigar o con la situación que yo voy a investigar. Y generalmente, para hacer esta investigación, utilizamos la información documental o realizamos una investigación documental. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a acercarnos a aquellos documentos de la organización. Por eso les digo que es importante contar con una organización que efectivamente pueda apoyar en la elaboración y construcción de estos marcos. Porque en este caso lo que necesitamos es conocer, por ejemplo, la misión, la visión, objetivos, digámoslo así, esa planeación estratégica que tiene la organización, o esos puntos por lo menos, ¿verdad? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son los valores que profesan? ¿Cuáles son en este caso los postulados o la razón de ser, ¿verdad? La génesis por el cual existen, ¿verdad? El de definir en este caso el propósito, que es lo que se le llama esto, el propósito de la organización, ver en algún momento si han desarrollado algún tipo de campañas para mejorar su imagen pública o de repente actividades de relaciones públicas que están desarrollando. Describir, por ejemplo, los problemas que han tenido con diversos públicos. Bueno, definir también si hay algunos problemas de tipo administrativo, económico, que estén perjudicando su imagen ante las diferentes organizaciones o agrupaciones de personas que están pendientes de lo que hace la organización. Entonces, esto es elaborar el marco contextual. Pero luego tenemos un marco teórico que, como les decía, comprende la definición y explicación de las variables según los distintos autores. Por eso es importante que en esta primera sesión, al ya dedicarse ustedes a hacer el trabajo grupal personal, empiecen a buscar esas bibliografías reales, formales, que les van a servir a ustedes para poder armar este marco teórico en donde encontremos esos principales términos técnicos de relaciones públicas, de imagen pública, para que podamos darle ese sustento de la profesión a nuestra investigación. Pero también recuerden que hay lectores que no precisamente tienen esta especialización que tenemos. Hay algunos que pueden ser ingenieros, arquitectos y que a lo que menos se dedican es al tema de comunicación estratégica, imagen institucional. Entonces, ellos van a necesitar que se les expliquen esos términos técnicos, pero de una manera, no como diccionario les decía, sino de una manera contada, en forma de narrativa, de tal manera que esto ayude a hacer más atractiva la lectura del documento. Entonces, lo importante que ustedes deben de hacer ahora no solo es empezar a preguntarle a esos contactos dentro de la organización, pedirles documentos de la organización, su misión, su visión, qué actividades de relaciones públicas han realizado, si encuentran material, por ejemplo,
periódicos en donde ha salido alguna campaña institucional, audiovisuales, audios para radio, anuncios de prensa. De cierta manera, pues también se han hecho algún tipo de investigación de imagen, pues en este caso acceder por lo menos a los resultados para más o menos ver cómo se encuentra la organización y por supuesto también evaluar si han tenido algún tipo de crisis para evaluar si tienen comités de crisis que puedan resolver estos problemas que tienen. Y en el marco teórico, el trabajo que deben de realizar es empezar a buscar, ya sea en Google o por lo menos aquí en la plataforma o aplicación que tienen ustedes en Universidad Mariano Galvez. En Canvas tienen el acceso a la biblioteca de la universidad y la biblioteca de la universidad tiene, en este caso, la plataforma o la base de datos ebook o e-libro, ¿sí? En donde uno puede acceder y encontrar diversos libros. Solo se coloca la temática que corresponde para poder encontrar los libros junto con la bibliografía, según las normas APA 7, por favor, para irlo documentando y que sean nuestras fuentes de consulta. Pero esas fuentes de consulta, como libros, revistas, conferencias, cualquier tipo de forma de presentar esta información científica o técnica, recuerden que también tiene que estar citado correctamente en el texto. Y para ello, el marco teórico se complementa con las normas APA 7. Saber que cuando estamos redactando un párrafo, por ejemplo, si quiero colocar la palabra tal y como la dice el autor, pues la colocaré entre comillas y haré la referencia según tal autor, el año, y coloco entre comillas lo que él dijo textualmente. O bien, si estoy parafraseando, también debo dar el crédito, porque parafrasear es solo pues leer, conocer la idea que dijo el autor y luego yo explicarla con mis propias palabras, pero no hay un esfuerzo científico de profundizar o generar nuevo conocimiento en eso. Entonces, por eso es que se le cita al autor, en este caso, según las normas APA, para darle el crédito a sus pensamientos. Y así, para citar revistas, periódicos, hay formas o hay, en este caso, maneras de presentar las referencias bibliográficas según el estilo APA 7. Así que con esto podemos empezar ahora a desarrollar nuestro trabajo contextual y nuestro marco teórico con esta explicación que a continuación la daré de nuevo ahora observando un documento real hecho por ex compañeros de esta maestría y que elaboraron también este proyecto para que vean ustedes cómo desarrollaron ambos marcos referenciales. Entonces, y para finalizar esta primera videoclase, ¿qué deben de contener o cuáles serían las características de buenos marcos referenciales? Primero, que siempre contengan citas textuales y de paráfrasis aplicando las normas APA 7, ¿sí? APA 7. De igual manera, aquí en la plataforma de Canvas está colocado el instructivo de cómo citar según APA 7 para que sea un documento que ustedes tengan a la mano porque les servirá en esta etapa. Luego, elaborar propiamente o hacer una elaboración propia que enlace las citas y le dé fluidez a la lectura, que ahí es donde viene el trabajo de ustedes, ¿verdad? Al encontrarme con una lectura, pues la idea es que no coloque copy-paste, sino que pueda yo parafrasearla y además interpretarla para esos lectores que estarán leyendo el documento. Recuerden también que los títulos y subtítulos hay que definirlos y que sean pertinentes, ¿verdad? Tratar que de una página por delante del contenido también se esté respetando, en este caso, cómo se ordenan los títulos y subtítulos del documento. Redactar todo el documento siempre en tercera persona. No hay aquello que hicimos o vamos a ver o vamos a compartir, ¿verdad? No, no, no. Al final uno tiene que redactar en un documento en tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que decir, vamos a ir a discutir cómo decir, por ejemplo, se discutió o discutieron, ¿verdad? Que al final no hace referencia propia a un, digamos, a un nosotros en ese sentido, ¿verdad?
Luego, redactar en tercera persona, como les decía, ¿verdad? Redactar en tercera persona significa, pues bueno, elaboro yo un documento y no voy a decir yo hice esto, sino en tercera persona se realizó tal evento por lo cual las marcas esperaron los resultados, ¿sí? Pero no estoy haciendo incluso juicio de valor, sino estoy explicando en este caso qué es lo que debería de tener esa tercera persona para que su texto sea seleccionado. Luego, incluir diagramas, cuadros y otras figuras que ilustren el tema. Por eso es importante acercarse a los libros, porque ahí hay diversos materiales visuales que pueden servir también como, en este caso, los eh, materiales que se vayan a necesitar para esta investigación. Entonces esos diagramas, cuadros y otras figuras deben ilustrar el tema, que estén en relación con el tema para que puedan aportar más a esta enseñanza. Y finalmente tratar de enumerarlos, colocarles títulos y al final en este caso, digamos, de la clase, pues ya se tendría que tener a los grupos integrados, tomando como referencia a las personas que estén pendientes, en este caso, de poder asignarse, digamos, a un grupo. Pero lo importante es, como les digo, es que estos diagramas, cuadros y otras figuras ayuden a ilustrar lo que estas personas quieren mencionar, enumerarlos, colocarles títulos y al final la fuente donde se obtuvo. Más adelante veremos cómo se ve ya plasmado un documento, tomando como referencia el material que tenemos al inicio de este curso, antes de esta sesión, para que ustedes vean también cómo en algún momento puede, pues no solo abordarse, digamos, el tema de la imagen pública, sino también cómo resolver esos grandes problemas que se tengan.